Quererse libre, un intento de humanizar la realidad. Quererse libre, con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Pía Argimón. Quererse libre, un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. Aquí estamos nuevamente. Buongiorno. ¿Estás en cámara lenta que no te salía? Sí, estoy con un poquito de delay. Despertarse, ya es hora de despertarse, son las 10 de la mañana. ¿Me dejás 5 minutos más y me llamás? Bueno, ¿cómo vamos? Muy bien. ¿Cuántas noticias, no? ¿La Muchas, semana? muchas. Algunas muy buenas, anuncios de ayer, del que después vamos a conversar. Y otras muy lamentables. ¿Vieron el tema de...? Muy preocupantes, diría yo. Muy preocupantes y la verdad... Se volvieron todos locos. ¿Qué les pasó? Para mí que toman mucho alcohol. El viento norte. No, el viento norte. Toman mucho alcohol. El viento sur, que viene tomando mucha fuerza. Y el norte entonces, que se asusta. Y entonces el norte se asusta. Bueno, son los momentos... Estamos hablando de esta orden ejecutiva que emitió el gobierno de los Estados Unidos, que declara, esto es una verdadera grosería, declara una emergencia nacional, Estados Unidos, una emergencia nacional respecto de la amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos que supone la situación de Venezuela. Están mal de la cabeza, ¿no? Situación que además ellos generan seguramente, petardeando todo, petardeando la política social, económica y la política exterior de Venezuela. Ya no les alcanza con adornar, digamos, ponerle plata a ciertos sectores para agitar la cosa y ya no alcanza con eso, que ahora abiertamente, porque aparte del es como una declaración de guerra, claro, es brutal, es descarado. Es descarado, sí. Y además se siguen creyendo como los dueños del mundo, porque ¿qué les importa a ellos? Pero vos fíjate que, bueno... Es que nosotros en los Estados Unidos tenemos que controlar a los sudacas. Ah, ok. Claro, una cosa de defensa de los derechos humanos en todo el planeta, Exactamente, ¿no? Nosotros defendemos los derechos humanos del planeta. Adentro de nosotros no matamos negros, hacemos desastres. Bueno, ahí tienen el problema en Ferguson, tienen el problema con... Por eso no son derechos humanos, son torcidos humanos. Claro, porque los negros para ellos son de segunda, y ahí vamos, con la historia, con la lucha histórica, ¿no?, que registra Estados Unidos. Bueno, tiene un presidente negro. Pero eso no quiere decir nada. Pero se está blanqueando como Michael Jackson. Eso no quiere decir nada. Qué extraordinario. Es bueno también que podamos asistir a esta caída de caretas, ¿no? Sí, absolutamente. Y que la gente aprenda a distinguir las diferencias entre lo que se dice y se hace. Y bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Nosotros hacemos el intento en este programa de humanizar la realidad y es ponerle rostro humano a los hechos, los acontecimientos, las noticias, porque a veces todo son como frases y datos y coeficientes y porcentajes, y todo eso implica personas. Entonces, si logramos hacer esa bajada, digamos, y ponerle rostro humano, por ejemplo, a esta noticia, ¿no?, a esta medida que toma Estados Unidos. Emergencia nacional por la amenaza extraordinaria e inusual para su seguridad y la política exterior, lo que está pasando en Venezuela. Pongámosle rostro humano, pongámosle rostro humano incluso del pueblo de los Estados Unidos. ¿Cuál es la amenaza para ese pueblo? Porque supuestamente la amenaza es para el pueblo, no será para la estructura gubernamental, ¿no? Debería ser una amenaza. ¿Y cuál es la amenaza concreta para el pueblo, la seguridad del pueblo de los Estados Unidos? Ninguna. Es mentira, es una vergüenza. Bueno, yo tengo muchos amigos que han empezado a escribir, a mandar mails preocupados por esto, un poco como para que nos enteremos
lo que está pasando, porque ellos están realmente se sienten realmente amenazados, digamos. No, además es complicado para los propios americanos, que si a alguno se le ocurre defender Venezuela o cosa por el estilo, también pueden ser, no sé, hasta encarcelados por... Quieren avanzar nuevamente con la militarización de la región. Es un grano en un lugar sumamente incómodo el que les ha salido con los procesos soberanos e independientes que con mucho esfuerzo se han puesto en marcha en América Latina. Y han tenido tal desarrollo y duración en el tiempo, que ese es el problema que ellos tienen, que no nos pueden meter la cuña periódicamente para destruir lo hecho, han tenido una cierta extensión y duración en el tiempo que han permitido consolidar nuevas situaciones en la región que ya es muy difícil que se vuelvan atrás. Y ese es el gran problema que ellos tienen. No es Venezuela. Es Venezuela, es Bolivia, es Argentina, es Ecuador. Ese es el problema que ellos tienen. Por eso me pareció muy interesante. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que Argentina y la presidenta en los foros internacionales, sin pelos en la lengua, ya les dice lo que piensan, como hacía Chávez en otro momento, sin pelos en la lengua, y emitió la Cancillería Argentina un comunicado, así sin pelos en la lengua, justamente, donde dice que la gravedad de la denuncia no solo causa consternación por la dureza inusual de sus términos, casi amenazantes, sino que provoca también estupor y sorpresa, ¿no? Entonces dice, es que resulta absolutamente inverosímil para cualquier persona medianamente informada que Venezuela o cualquier país de Sudamérica pueda constituir una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Efectivamente, a cualquier persona que tenga un poco de información dice, pero esto es ridículo, es absurdo, y sin embargo, a mí lo que me llama la atención es la brutalidad y la grosería con que avanza. O sea, yo lo comparo con los procesos de desestabilización en nuestro país y por supuesto en otros países de Latinoamérica, donde los Estados Unidos tiene bastante que ver, siempre mete la mano, siempre, digamos, nunca está ausente en todos los intentos de desestabilización, sea por la vía que sea. Los que hemos vivido, bueno, ya en este año, el año pasado con todo el tema de los fondos buitre, desestabilización desde lo económico, digamos, ¿no? Esa manipulación del poder financiero internacional, de los capitales internacionales que verdaderamente desestabilizan y a veces generan la quiebra de los países. Y además, bueno, en Argentina lo que hemos vivido a principios de este año con la muerte del fiscal, que eso tiene, los Estados Unidos tienen mucho que ver en todo el entramado por el cual se llega a esa operación política que no se refiere solamente a una cosa local. Para mí miran muchas películas, mucho Hollywood, estos yanquis. Generan ellos, más claro que mirar generan, pero es brutal, ellos quieren avanzar sobre la región, no se la bancan. La región muestra que desalineándose de las políticas dictadas por ellos, saliéndose de esa línea, le va mucho mejor a cada uno de los países y además posibilita que generemos un bloque hermanado de cooperación mutua que efectivamente, digamos, puede ser lo que se enfrente desde el punto de vista sociopolítico y económico, geopolíticamente, un desalineamiento y una generación de relaciones con otros bloques que se están formando en todo el mundo, como los BRICS, donde uno pueda generar desde los países, sea en conjunto o individualmente, siempre, digamos, desde ese esquema de ser parte de algo, de un conjunto mayor, donde se pueden empezar a establecer relaciones de cooperación y de reciprocidad, y no de subordinación como ha sido históricamente con los Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la amenaza para ellos. Y ellos son un
un factor determinante en el proceso de desestabilización que han llevado adelante con Chávez, que no pudieron, y que por supuesto cuando murió Chávez y asumió Maduro, ellos dijeron, esta es la nuestra. Es el momento. Ellos pensaban que en 2 días lo liquidaban, y ahí está Maduro haciendo su proceso, su aprendizaje, con mucho esfuerzo, porque también, digamos, hay que venir después de un líder como Chávez, hay que hacerse cargo de ese país y además de la muerte de ese líder. Entonces me parece que hizo intentos y no le sale. Bueno, hay otro tema también, puntualmente me parece, con Venezuela, que es que Venezuela tiene petróleo. Por supuesto, y con la gran riqueza de Venezuela, Pía, ¿cómo vivía ese pueblo? Nosotros volvemos a esto de humanizar la realidad y, digamos, y hablar de las personas. A ver, Venezuela, el índice de analfabetismo que tenía era brutal, y hoy tiene 0 analfabetismo. Claro. En términos de salud y educación, o sea, la prioridad para el gobierno de Chávez ha sido la salud y la educación. De todos. De todos. Y ese es el gran grano en un lugar incómodo también para los Estados Unidos, ¿no? Donde puso el interés, y entonces empieza a formar un pueblo, lo va alfabetizando, la gente empieza como a tomar las riendas en sus propias manos, y es mucho más difícil para los Estados Unidos invadir esos pueblos, porque son pueblos dispuestos a ponerse en pie. Yo muchas veces me imagino cómo va a ser el mundo dentro de unos años, ¿no? Y muchas veces he pensado que, o me lo imagino, o sea, sin países. Me imagino más como regiones, como grandes conjuntos, ¿no? Fíjate lo que está pasando con estos presidentes que empiezan a alinearse y a trabajar en conjunto y pensando en la región. Yo me imagino como que vamos hacia ese lado. Que salen rapidito a defender a aquel que está como en riesgo de ser atacado. Fíjate Eso te quería preguntar, porque escuché que Rafael Correa convocaba a una reunión. ¿Qué pasó con eso? Sí, incluso el gobierno argentino largó este comunicado, digamos, con urgencia, porque se van a reunir creo que el día 23, y entonces Argentina dijo, bueno, digamos algo ya, independientemente de ese encuentro, ¿no?, que van a tener. Hubo un pequeño conflicto entre Venezuela y Uruguay que suspendió la reunión que se iba a hacer en Uruguay. Sí, hubo ahí una cuestión de, nuevo gobierno en Uruguay, por ahí hay que ajustar un poco las relaciones. Las relaciones, sí, y hay expresiones por ahí. Este es un tema muy delicado, entonces con alguna expresión un poco tibia puede generar, reacciones. A mí me parece interesante que, comentarles cómo cierra el comunicado Argentina, donde dice que hace un llamado, expresamente hace un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que evite el uso de un lenguaje impropio para un país de su importancia y responsabilidad como potencia global, o sanciones que ya han demostrado en otros casos que solo conducen al fracaso y la enemistad entre los pueblos y sus gobiernos. Lo recibimos a Guillermo Zulin. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Bien, buen día. Lamento haber llegado tarde, pero salí hace exactamente 2 horas de Ramos Mejía. Yo pensé que estaba solucionado el problema de transporte en la ciudad de Buenos Aires, pero... No, todavía no. No todavía, bueno, me han informado mal. Pero... Bienvenido. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias. Bueno, estábamos comentando, Guillermo Zulin es economista, es un amigo, y lo hemos convocado porque, queremos conversar algunos temas sobre cómo sigue el tema económico en Argentina a partir del cambio de gobierno que vamos a tener el 10 de diciembre. Y llegaste justo cuando estábamos... lo pensábamos compartir. Tenemos que decir que llegaste tarde, va. No sabía cómo decirlo, pero has llegado tarde. Si en aire me retás así, me imagino lo que me espera después. Bueno, estábamos comentando la situación de Venezuela. Venezuela, sí. ¿Te parece que vayamos escuchemos un tema musical y después nos metemos de lleno en estos temas? Sí, cómo no. Dale. Buenísimo. Entonces, vieron que venimos escuchando música nacional, pero hecha por otros intérpretes. La semana pasada escuchábamos unos tangos y unas chacareras por el Diego El Cigala. Hemos escuchado tangos por Margarita Lazo, y hoy
la propuesta es escuchar folclore argentino cantado por una española. Ole. Ya hemos escuchado a Olga Román en un disco que le dedica al Cuchi Leguizamón. El primer tema que vamos a escuchar se llama Cartas de Amor que Queman. Cuando quiera. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Nuestro amor son estas llamas que están quemando mis manos. Son como alas de luto volando, papel quemado, las cartas donde lloraba. Este pecho enamorado, las cartas donde lloraba. Este pecho enamorado, flor del olvido, cartas de amor, el que las quema no sabe que enluta su corazón. El que las quema no sabe que enluta su corazón. Porque los míos se van dolidos con ellos, y no sé por qué los míos se van dolidos con ellos. Cartas de amor que se queman, flores negras en el viento, le dejan al que ha querido. El corazón ceniciento, le dejan al que ha querido. Las
Voy hasta inmortalidad y trascendencia. 3,50, ¿no? Quererse libre. Un viaje de ida. Escuchábamos entonces del Cuchi Leguizamón, Cartas de amor que se queman, en la voz de Olga Román. Bueno, estamos con nuestro invitado, Guillermo Zulin, economista, autor de Más allá del capitalismo, economía mixta. Economía mixta, que es como un modelo económico superador. O oltre el capitalismo, economía mixta, la traducción italiana que acaba de salir. Muy bien. Muy bien. ¿Y va a haber una nueva edición en Argentina de tu libro? No creo, porque estoy preparando otro sobre otros temas, entonces voy a priorizar que salga ese, no otra edición de economía mixta, porque ya tiene sus 12 años y ya es tiempo de... Que te arrepentiste iba a ser cómo mejorar el capitalismo. No, cada vez está peor, entonces hay que tomar otras medidas. No, es un poco ayornar la cosa, ¿no? Eso de capitalismo humanizado, yo siempre me peleo. Cada vez que escucho que hablan de capitalismo humanizado, yo digo que es como una contradicción en sí misma ese término. Sí, como hablan de capital humano, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto También vale cada empleado? Claro. Sí, no existe. Lo que pasa es que la cuestión de términos está muy trillada. Si hablamos de capitalismo, también, digamos, el comunismo era un capitalismo de Estado. Capitalismo es acumulación de capital para con eso generar producción. En sí es neutro, ¿sí? El tema quién lo usa. Podríamos, el mote de neoliberalismo por ahí es el que más se ajusta a lo que hablan de capitalismo hoy en día, y el capitalismo humanizado es como el neoliberalismo suavizado, con modales, mejores modales. Vos sabés, Guillermo, que... No te pegan para sacarte la plata, te la sacan sin pegarte. Claro, directamente te dejan al margen, entonces Claro. no tenés ni siquiera que pelear dentro de un sindicato porque no tenés trabajo. Entonces, Claro. Nosotros, en este programa que se llama Quererse Libre, decimos que en realidad lo que llevamos adelante es un intento de humanizar la realidad. Buscamos ponerle justamente rostro humano a las noticias, los hechos, los acontecimientos y esto que estás mencionando, que son términos y palabras y cosas, todo eso se traduce en algo concreto con rostro humano. Y digamos, y no siempre está esa mirada. Se habla de porcentajes, se habla de coeficientes, se habla de incrementos, de disminuciones, todo en términos numéricos, pero detrás de cada número hay un rostro, una persona, una vida, y lamentablemente con estos sistemas lo que hay es un deterioro y una imposibilidad y una exclusión de muchas vidas, ¿no es cierto? sí, bueno, de Chomsky recientemente en la conferencia que dio habla de los principales problemas del mundo. Bueno, las principales amenazas de la guerra nuclear, que no parece que hubiera salido, digamos, de los títulos de los diarios hace mucho tiempo, y sin embargo es un peligro, y el otro es el desastre planetario. Y hoy en economía hay muchos replanteos, lo que pasa que no son los que tienen prensa, porque siempre hubo una discusión sobre si el crecimiento era con inclusión social o era sin inclusión social. Hoy se está discutiendo si el crecimiento es bueno, digamos, porque claro, esto de crecer y crecer con un planeta reducido arrastra otras consecuencias. Entonces está discutiéndose todo hoy en economía, pero bueno, los que siguen teniendo el poder son aquellos que plantean que lo bueno es el crecimiento, y mientras crezcan las estadísticas en un país, no importa mucho lo social y mucho menos lo ambiental y mucho menos otras cosas. O sea, crecer, ¿en qué términos? Crecer, que crezca ¿qué? O sea, la economía hoy se mide en términos de crecimiento del PBI. O sea, el PBI, pues ya lo vivimos en la década de los 90, puede crecer en base a endeudamiento, en base a desocupación de la gente, puede crecer enriqueciéndose unos pocos y marginándose a la mayoría, o puede crecer incluyendo a más gente, pero ahí hay que tener un equilibrio también con
qué es lo que se está explotando y cómo queda el medio ambiente con eso y cómo quedan los recursos naturales. O sea, son muchas las cuestiones por discutir y hoy el paradigma parece que fuera el crecimiento continuo con una distribución del ingreso bastante que deja bastante que desear respecto a la situación que vive la gente, ¿no? ¿El libro que estás escribiendo tiene que ver con estos temas? Sí, tiene que ver con ir algún día hacia una nación humana universal, por lo cual incluye la economía, la política, la cultura y muchos aspectos, ¿no? Vos sabés que, bueno, nosotros estamos en un año electoral, diciembre del 2015 va a haber cambio de presidente de la República, bueno, cambio de gobierno, y a mí me gustaría, pues yo te sé un tipo crítico, a mí me interesa entrevistarte porque vos sos crítico y sos un tipo muy sensato, es decir, podés reconocer, yo te escucho reconocer aquellas cosas que están bien hechas, te escucho hacer una crítica sensata y constructiva de aquello que o es desacertado o habría que avanzar sobre aspectos en los que todavía no se han producido cambios. Y a mí me gustaría por ahí que nos hicieras una síntesis de, digamos, de todo el proceso social y económico, es decir, o económico en términos, creo que es como vos lo enfocás, ¿no? De estos 12 años y en función de eso también, desde tu punto de vista, cómo debería continuar, cuál debería ser la política económica que continuara, ¿qué es lo que sigue, digamos, desde tu punto de vista y tu mirada humanista, ¿no? Sí, depende mucho quién gane, ¿no? Por eso, ¿qué harías vos, digamos, como presidente? Digo, ¿qué es lo que habría que hacer? Después conversemos sobre... No me postulo. Bueno, como ministro de Economía. O sea, hoy uno de los principales problemas que se están planteando, bueno, es las limitaciones que hay con divisas y las restricciones que hay con las divisas y el tema de la inflación. El tema que esas cuestiones, como han sido llevadas hasta ahora, son en realidad un tema menor porque se está apuntando a que por lo menos haya trabajo y la gente esté incluida, cosa que se ha ido logrando, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay que ver si el gobierno que viene trata de resolver esos problemas, como puede ser de la inflación o la restricción de divisas, manteniendo la relevancia que ha tenido todos estos años la inclusión social y las fuentes de trabajo, o directamente hace caso omiso a eso y dice, bueno, hay que, sea como sea que bajar la inflación, sea como sea que traer divisas, entonces empieza a endeudar de nuevo el país, hace un ajuste tremendo para bajar la inflación con recesión y desocupación y tenemos otra vez una década menemista. Entonces, depende para dónde se vaya, es cómo va a ser la economía que viene, ¿no? Vos sabés que el otro día escuchaba en una entrevista en televisión estaba Edgardo de Petris, que es diputado del Frente para la Victoria, y una diputada, que en este momento no me acuerdo el nombre, de la UCR, y en un momento estaban hablando de la época de la convertibilidad. Dijo, bueno, nosotros durante la convertibilidad estábamos enamorados de la convertibilidad, y a mí se me pusieron los pelos de punta, porque nosotros, obviamente que no éramos gobierno, ni lo somos, a nosotros nunca nos enamoramos de la convertibilidad, no era algo que, para políticos, para gente que entienda, la ciudadanía por ahí, veía los dólares y le parecía bien, pero los políticos, a ver, no pueden decir que en algún momento han estado enamorados de la convertibilidad porque estaba claro de qué se trataba esa medida económica que anunciaba la destrucción que después se produjo, ¿no? Sí, bueno, nosotros anunciamos a fines del 98, ya decíamos que había que salir. El tema que, bueno, todas esas cosas después, con el diario del lunes, todos dicen, sí, había que salir, pero en el antes estábamos bastante solos, digamos, con ese tema, porque, bueno, había muchos intereses por medio, entonces lo que se difundía a través de los medios de comunicación era todo lo que decía, hay que seguir con la convertibilidad, porque había muchos intereses en torno a eso. Ahora, lo que se vio luego de la salida, si bien fue, digamos, catastrófica, no fue ordenada como nosotros proponíamos, fue que, mal que mal, al haber salido la convertibilidad, al haberse caído en default, porque y se cayó, digamos, no fue una decisión de Rodríguez Sácara en default, no tenía más remedio que declararlo porque Argentina no tenía $1 para pagar, no fue decisión de Remes ni de Duhalde salirse de la convertibilidad porque querían, se les cayó la convertibilidad porque no había modo de sostenerla, ¿sí? Pues no entraban dólares, pero bueno,
Todo eso, de todas maneras, después de la crisis que vivimos, dejó al país en una situación de que con una devaluación de la moneda cercana o superior al 300%, todas las industrias que habían despedido gente, que habían bajado a la mitad la persiana, que habían reducido personal, que tenían el 70% de su capacidad ociosa. ¿Por qué? Porque lo que ellos producían era más barato traerlo de China, de Brasil, de otros lados, o sea, traíamos de todo tipo de producto que se venía produciendo acá. O sea, durante la década de los 90 se dio una suerte de sustitución de industria, en vez de sustitución de importaciones, sustitución de industria nacional por importaciones, es decir, al revés de lo que tiene que hacer un país. Entonces, en esa nueva situación donde pudo salir de la convertibilidad, como sea, pero se salió, y ante la no exigencia de afrontar los pagos de la deuda externa, porque ya se había caído el default, entonces llega un presidente como Kirchner y dice, bueno, esperen a que nosotros crezcamos y después vemos, ¿sí?, lo mejor que se podía hacer. Entonces Argentina empieza a remontar porque, bueno, las fábricas empiezan a tomar más personal, porque tenían capacidad ociosa, porque tienen a quien venderla en el mercado interno, porque la gente empieza a tener más dinero a su vez, porque se prioriza la fuente de trabajo, pero a su vez con ese dinero compra productos argentinos, porque son más baratos que los que venían del exterior. Entonces se da un ciclo, un círculo virtuoso de varios años donde Argentina, bueno, todo lo hemos vivido, ¿no? Remonta muchísimo, todos los gremios triplican, cuatriplican su cantidad de afiliados, trabajadores en blanco. Bueno, son los datos que hay, digamos, de la realidad. Entonces, no hay ninguna duda, digamos, de lo que es una política, la diferencia entre una política industrialista de lo que es una política neoliberal y monetarista. Lo que pasa es que, de todas maneras, sigue dentro de los parámetros de lo que es una economía capitalista, cosa que no es un pecado, digamos, de un gobierno en particular. El mundo, digamos, no ha encontrado una alternativa luego de que cayó la propuesta del socialismo real, las propuestas del comunismo, no ha surgido, digamos, o no ha tenido eco ninguna propuesta alternativa. Entonces siempre se da dentro de los parámetros del capitalismo, donde existen, por un lado, los neoliberales monetaristas, por otro lado, los más progresistas keynesianos, que a través del gasto público tratan de incentivar la economía. Pero bueno, el tema de la distribución de la riqueza a través del esquema que tiene, de la misma matriz que tiene el capitalismo, está muy difícil. Entonces hay que compensarlo cada vez más con inclusión de gente a través de subsidios, lo cual está muy bien para momentos de emergencia, pero si uno ve que son 10 años o 15 de emergencia, es porque tenemos un problema estructural con el sistema económico. Uh-huh. No tanto con la política económica que dentro de ese sistema se hace, porque es lo mejor que se puede hacer dentro de ese sistema económico. O sea, dentro de ese sistema económico, mejor keynesianos que Chicago Boys. Pero el problema es que el sistema económico no permite volar más alto que eso. Entonces, estamos con problemas. Pero bueno, sería ¿Se mucho... puede salir de ese sistema económico? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Son etapas? ¿Cómo sí, sería? Primero tendría que estar la decisión. Yo no sé si está la decisión en ninguno de los candidatos presidenciales ahora como para confiar en que pase eso. Pero si hubiera que comenzar por etapas, a ver, desde ese punto de vista, o sea, no estamos tomando un país, digamos, en cero que recién empieza. Estamos tomando un país, cuando asuma la presidencia, con muchas cosas logradas y algunas dificultades. Bueno, ¿cómo se afronta esas dificultades tratando de irlas encauzando hacia otro tipo de sistema? Yo creo primero el tema de la inflación. Eso, la inflación te quería preguntar, sí. Acá hay que tener mucho cuidado porque todas las recetas que involucran al mercado para bajar la inflación van a ser siempre recesivas. No existe, con la concepción de la economía de mercado que tiene el capitalismo, si la demanda, hay muchos pesos en la calle y la demanda genera inflación, la respuesta, digamos, a eso es sacar dinero de la calle para que haya menos demanda y bajen los precios. Pero eso es menos plata en las manos de la gente, recesión y desocupación, o sea, no hay otra. Entonces hay que hacer un trabajo mucho más fino,
que en algún momento se pensó en este gobierno, pero bueno, quizás no por problemas políticos no se pudo avanzar, aquello que se hablaba de la sintonía fina, sí. ¿Cómo se hace para achicar el déficit? ¿Sí? Que es el que genera en este momento una emisión de moneda que con una economía, si uno emite moneda en una economía que está caída como estaba en el 2002-2003, todo eso incentiva la economía porque se suben las persianas, se toman más empleados, etcétera, etcétera. Una vez que la economía está a pleno, como ha estado todos estos últimos años, tener nuevas inversiones ya es más difícil. ¿Por qué? Porque no es que yo voy a tomar más empleados para máquinas que ya tengo. Tengo que construir una nueva fábrica, traer nuevas máquinas, capacitar nuevos empleados porque están todos ocupados los que saben. Y todo eso es una inversión que podría hacerse, sí, pero la piensan más de una vez los que podrían hacerlo. ¿Por qué? Bueno, están acostumbrados que en Argentina a veces los ciclos no duran tanto. Entonces, una cosa es decir, tomar al empleo que despedí hace un año y otra cosa es poner una nueva planta. Entonces, la nueva inversión, cuando hay la capacidad está trabajando, digamos, a full, como ocurre en la mayor parte de la industria argentina, sobre todo los últimos años, quizás los últimos 2 ha bajado un poquito, pero estuvo a full todo el tiempo. Es muy difícil que la emisión monetaria en una economía así a full no genere inflación, la genera, ¿sí? Porque entonces el empresario que no hace una nueva inversión para una nueva planta de la mayor demanda, sino que aumenta los precios. Me piden más, aumento los precios. Y entre otras cosas, Guillermo, el tema de la especulación financiera también, porque es una vía por donde el empresario prefiere ir antes que hacer una nueva inversión. Bueno, ya sabemos que eso está todo armado y preparado para que los pesos se le multipliquen a él y, digamos, y prescinde de lo que puede ser una inversión con el riesgo, con todo lo que representa y con el tiempo. Además, exactamente. Entonces hay que tomar medidas quirúrgicas, ¿no? Digamos. Por un lado, lo que se pensó en un momento y después se frenó un poco de la baja, el recorte de subsidios direccionados, es decir, a aquellos sectores que no los necesitan, tendría que seguir avanzando, porque se está subsidiando sectores que no precisan subsidio, y eso es parte de lo que genera déficit fiscal. Nosotros escuchábamos durante mucho tiempo que los economistas decían cómo es posible, se subsidian sectores que no los necesitan, ¿cuándo van a sacar esos subsidios? Porque así el país no puede seguir adelante y no sé qué historia. Y cuando se empezaron a sacar algunos, digamos, que eso trajo como consecuencia que tengas que pagar más la luz o el gas a algunos sectores, empezaron a patalear, a mostrar las facturas por televisión, que es monstruoso lo que pagan. También. Bueno, sí, el gataflorismo que hay en Argentina y con un imperio mediático que juega, digamos, totalmente con operaciones mediáticas con ese tema, o sea, obviamente, políticamente siempre los van a tener en contra, y bueno, quizás eso ha hecho que hayan frenado la cuestión en su momento, porque por el impacto político que podía llegar a tener teniendo en cuenta todo eso, ¿no? ¿Podemos ir a un temita musical? Estamos muy entusiasmados con esto, pero... Sí, los veo que están muy entusiasmados. Vamos a seguir escuchando a Olga Román en La Zamba del Laurel, de Cuchi Leguizamón. Lucho, cuando quieras. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu
piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura no me olvidaría. Porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. La verdad, muy bueno tu perfil. Se nota que tenés buena onda con los chicos. Te gustan, ¿no? Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. La remuneración que ofrecemos nosotros es muy buena. Así que vas a poder ayudar a tu familia y mientras vos podés ir con tus estudios, vas a ver, te va a encantar. No toda entrevista de trabajo es seria. Y me dijiste que no tenés ningún problema en trabajar los fines de semana. Genial. Te va a gustar ser niñera. Las redes de explotación sexual captan a través del engaño. Llámanos al 145, línea gratis las 24 horas en todo el país. Paremos la trata. Para más información consulte en www.comitecontralatrata.gov.ar. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Escuchábamos entonces la voz de Olga Román y la de Ángela Irene haciendo Samba del Laurel. Tengo un mensaje de Graciela de Barracas y de Fortunato de Flores. Dice que están preocupados por el futuro y espera que esto que se está viviendo no se corte. No sé si... ¿Qué respuesta tenés, Guillermo? Bueno, como veníamos hablando de esa suerte de sintonía fina con la cual había que empezar una transición, digamos, de un modelo económico a algo superador, yo entiendo que, en primer lugar, toda la gente que hoy está incluida gracias a las políticas que ha venido teniendo este gobierno, esas políticas se tienen que mantener, por lo menos hasta tanto, a través de nuevas políticas se logre suplantar algunos
los subsidios a gente que por ahí no tiene trabajo, está desocupada, con trabajo genuino. Ahora, ese trabajo genuino tiene que venir, en mi criterio, a partir de una verdadera reforma tributaria que obligue a las empresas a reinvertir a través de estímulos con el impuesto a las ganancias, estímulos y castigos, a reinvertir en fuentes de trabajo, o sea, en nuevas fábricas con fuentes de trabajo, sus ganancias. Es decir, no puede ser hoy que la ganancia vaya, o sea, se fugue, como se ha estado fugando a Suiza, o vaya a alimentar el circuito del dólar blue, o vaya a la especulación financiera, o vaya a todos los lugares donde va la ganancia en el mundo, ¿sí? Porque este es un problema que pasa en todo el mundo, que parece que es más rentable invertir en especulación que en inversión productiva. Entonces, una reforma tributaria que promueva la generación de empleo a través del estímulo a las empresas que amplíen, digamos, su capacidad productiva y tomen gente, y si no, el Estado se quedará con la mayor parte de esa ganancia y será el Estado el que genere esas fuentes de trabajo. Pero por una o por otra, las ganancias tienen que ir a generar fuentes de trabajo. No puede, o sea, antiguamente se decía el modelo capitalista que eternamente se iba a ir revitalizando porque todos los empresarios tenían interés en que sus ganancias se reviertan para seguir ganando más. Bueno, ese es un viejo cuento que quizás en una época funcionaba. Hoy se está demostrado que esas ganancias se reinvierten en la especulación financiera. Entonces, el Estado tiene que intervenir para que esas ganancias se direccionen a la inversión productiva y a la generación de trabajo. Sea a través de un estímulo impuesto a las ganancias para que la misma empresa, ¿sí?, y reinvierta en fuentes de trabajo, o sea que no lo hace y el Estado se queda con la mayor parte de esas ganancias y con eso el Estado genera fuentes de trabajo. O sea, tiene que obligar a la reinversión, por decirlo así, sea por las buenas, digamos, si vos entendés que eso es bueno y que tenés beneficios impositivos, etcétera, o si... Por las buenas o por las muy buenas, pero tiene que hacerlo, o sea, no puede quedar a merced de la... Ahora, Guillermo, vos lo vas contando y yo me imagino el pataleo, porque ya lo vivimos con la 125, cuando con el tema del campo, con las retenciones... pero, digamos, el fuerte pataleo de un sector, que es lógico, entre comillas, digamos, es esperable, que si solo, digamos, apuestan a la especulación financiera, patalean, pero a mí me parece que, y no sé qué opinás vos, que donde habría que poner el eje y el ojo, es en la sociedad que por ignorancia, porque le hacen la cabeza, porque la manipulan, termina como poniéndose del lado de esos intereses, es patético, que en definitiva son intereses opuestos a los propios intereses de la sociedad. Entonces, sabemos que es, por supuesto, por la gran penetración y el poder de fuego de los medios de difusión. Entonces, ¿cómo digamos, nosotros desde aquí, desde este espacio, cómo podemos dar un mensaje para que la sociedad comprenda, se interiorice, digamos, de qué es lo mejor para ella y en todo caso qué es lo que debería apoyar y qué es lo que debería rechazar en estos términos, ¿no? Bueno, a la gente hay que explicarle que tiene que ver cuál es realmente su situación de vida, así como venía esta pregunta de una persona preocupada porque no continúe, digamos, la situación de ahora. O sea, mucha gente yo diría que la mayoría de la gente que ha salido a protestar y que se hace eco de las cosas que dice Clarín, ¿sí?, para decirlo con nombre y apellido, es gente que le ha ido muy bien, ¿sí? Entonces parece ridículo que la gente que mejor le ha ido sea la que más se engancha con eso, ¿sí? Alguien decía alguna vez que si la gente no tiene educación puede quedar a manos de la manipulación de cualquier demagogo. Yo agregaría que a veces la gente que tiene educación queda a manos de la manipulación de los medios de comunicación, pero lo que tenemos que dejar es de que haya pueblos que sean manipulables, ¿sí? Entonces, hoy hay toda una clase media y clase media alta que considera que es muy inteligente y sin embargo se está comiendo toda la manipulación de un medio como Clarín. Entonces hay que educar a la gente, pero una educación de otro modo, una educación a saber digerir, ¿sí?, y tamizar todo lo que recibe de otro lado. Y me parece que hay que hacer una gran campaña para
desnudar, digamos, lo que son los medios de comunicación y cómo se manejan. Y este es un problema no solo acá en el mundo, ¿sí? Stiglitz, cuando explica que eso del 1% de la riqueza se concentra en Estados Unidos y el otro 99%, también explica cómo hace ese 1% para convencer al 50 o al 60 de la población que los intereses de ese 1% son los mismos que ellos, y después termina perdiendo su casa, perdiendo todo eso. Es un fenómeno que se da en todo el mundo, de que a través de sus ideólogos, de sus formadores de opinión, que los bancan a través de los medios de comunicación, le explican a la gente cómo deben ser las políticas, cómo deben ser las cosas, qué es lo mejor, y terminan engañándolas. Entonces la gente termina votando sus propios verdugos. Y me parece que hay que desenmascarar totalmente a los medios de comunicación y explicarle a la gente que tiene que hacer el análisis en función de cómo le va a ella y cómo calcula que le va a ir con otras determinadas políticas. Porque si la gente reparara 2 segundos y dijera, a mí me ha venido bien, tengo trabajo, fui creciendo, estoy mucho mejor que en los 90, ¿por qué voy a salir a favor de los que están criticando? O sea, es ridículo, estoy escupiendo al cielo, estoy tirando contra mí mismo, y sin embargo lo hacen. Entonces me parece que hay que tratar de avanzar en las explicaciones, que la gente haga el análisis desde ahí, y no desde una víscera que ve una nota ahí, un titular de Cristina no sé qué cosa, los K no sé qué cosa, que salen en los títulos que uno ve. Sí, o los zapatos o la cartera que usa, lo cual es... Sí, estupidez, o sea, yo he visto... las manipulaciones que hay... Me gustó esa frase de no votar al verdugo. Sí. Que no votemos. Pero hace falta, como dice Guillermo, campañas de esclarecimiento, ¿no? Bueno, el tema de la democratización de los medios, de la famosa ley de medios de servicios audiovisuales, que todavía no está vigente, parte de la manipulación. Bueno, y acá, Guillermo, no nos vas a dar el programa, te vas a venir a otro, pero acá entra sí o sí el Poder Judicial. O sea, acá el entramado compromete, digamos, sectores fundamentales de esta estructura democrática, dentro de la cual conviven estructuras antidemocráticas, como son los monopolios, y como es el Poder Judicial, acá lo hemos dicho. O sea, el Poder Judicial no es un poder que se integra por medios democráticos de elección directa. O sea, el pueblo no tiene ninguna injerencia en la designación y en la destitución de un juez. Eso tenemos que cambiarlo. ¿Qué opinás? Sí, o sea, los jueces tienen que elegirse por el voto popular, igual que los comisarios, igual que todo cargo, digamos, que exista en el país, tiene que elegirse a través de una democracia directa de la gente que elija los cargos. Ahora, el tema con el poder es muy fácil, o sea, siempre nos enseñó que había 3 poderes y algunos nos decían hay un cuarto poder que es el poder de la prensa. Bueno, en realidad siempre existió un solo poder que es el poder económico que compraba a los otros 4. En los países donde está todo tranquilo, entre comillas, es porque están todos los poderes comprados por el poder económico, el poder político, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y la prensa. Cuando por algún motivo, como fue la crisis que tuvo Argentina y toda Latinoamérica, parte del poder político se enfrenta con el poder económico, ahí se ve dónde estaban los tantos. Entonces el poder económico, como no tiene ya a todo el poder político de su lado, empieza a usar al poder de la prensa, al poder judicial o los políticos que siguen estando con ellos. Y es lo que ha venido pasando en los últimos años. Y se puede ver cuando escuchás a los políticos por televisión o por radio, cómo seducen y cómo acomodan su discurso para congraciarse con ese poder económico, prometiendo cosas y tratando de captar el voto de la población, pero claramente dándole el mensaje más importante al sector económico y no a la población, ¿no? Sí, y además les marca la agenda el diario, o sea, sí. El monopolio mediático les marca la agenda de lo que tienen que decir, o sea, es un seguidismo realmente vergonzante de los políticos de cierta oposición que, o sea, van detrás de los títulos de un diario. Guillermo, te hago una consulta. Si nosotros procuráramos un helicóptero que te vaya a buscar a tu casa y te traiga los viernes, ¿vendrías? ¿Vendrías más seguido a conversar estos temas? Porque estamos hablando de que hay que hacer una campaña de concientización. Hagámosla. ¿Sí? ¿Para qué tenemos este espacio? Hagamos esa campaña y lleguemos a la sociedad desde el corazón y desde la cabeza y desde una mirada humanista y con ese intento de verdaderamente humanizar la realidad. ¿Qué te parece?
con helicóptero. No, la otra es que me queda a dormir acá en la noche y después me levanto tempranito acá. Esa es muy buena. Te dormís con Lucho, por ejemplo, que no tiene ningún problema, que está todo el día acá. Bueno, Guillermo, la verdad, muchas gracias, un gustazo que estuvieras acá compartiendo tus opiniones muy, muy valoradas por nosotros y queda abierta la invitación para próximos programas. Bueno, ya nos estamos yendo, volveremos. son las 11, así que muchas gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta la semana vamos. que viene. Bueno, Buen fin de semana para todos. chau, chau. Gracias. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cara.